Hola amiga, hola madre. Hola Felipe, tanto tiempo. Hola Felipe también. Hola Luis. Bueno, chicos, comunidad, quienes se van uniendo, cuente. Hola, hola. Hola Luis. Vayan contándome en comentarios y a raíz, ¿verdad?, de la charla del día de hoy, de las conversaciones. ¿Qué clásico están leyendo? Si es que están leyendo alguno, eh, qué clásico les abrió esta puerta de entrada, ¿verdad?, a estas obras. Coméntenme ahí en comentarios. Y yo, bueno, ahí en un ratito cuando los vaya leyendo, en la medida en que los vaya leyendo, voy a ir. Pero quiero conocer sus gustos en esta materia. Los hermanos. Ah, mira, buena obra, Rolando. Hola, Rolando. Hola, amiga Connie. Bueno, les cuento que mi lectura actual es esta, El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Esta estoy leyendo ahora. Me ha encantado, realmente. Así que, bueno, esta semana voy a subir también una reseña de este gran libro de Viktor Frankl. Bueno, cierto, para El Conde de Montecristo, me encanta El Conde de Montecristo. Muy, pero muy buena elección, Felipe. Hola, Agus, ¿cómo estás? Qué bueno que te uniste. Bueno, en función del tiempo, ¿verdad? En honor al tiempo, ya son las 8:03, y por respeto, ¿verdad?, a quienes se están uniendo, a quienes ya están dentro del live. Antes que todo, chicos, un paréntesis, quiero agradecer a todos aquellos que se han unido durante los lives. Llevo varios lives ya, ¿cierto? No recuerdo si este es el quinto o el sexto, pero son varios ya. Quiero agradecerle a ustedes, bueno, porque sin ustedes obviamente esto no sería posible, y eso principalmente. Y el tema, ¿verdad?, que voy a tratar el día de hoy, cómo enamorarnos de los clásicos. Quienes me conocen saben que a mí, bueno, me encantan este tipo de obras. Yo leo de todo, como bien se habrán dado cuenta en mi cuenta, ¿verdad? Porque he reseñado de todo, o sea, desde clásicos, por supuesto, pasando por novelas contemporáneas, novela negra, libros de no ficción, o sea, leo de todo, de todo. Fantasía también he leído, pero los clásicos quería hablar principalmente. ¿Por qué? Porque siento que nos hace falta la lectura de clásicos, y siento que mucha gente se aleja de los clásicos porque o no se acerca a ellos, dicho así de forma bien franca, porque no se les habla de la forma correcta de estos libros. No tienen buena llegada. Creo que esa es uno de los motivos, ¿cierto? Porque la gente no. Porque en el colegio muchos sintieron cierto rechazo, porque se leían por obligación, porque había una nota de por medio, ¿cierto? Así que bueno, porque creo que son necesarios, porque creo que hay que darles una oportunidad a estas tremendas obras. Es por eso que decidí hoy hablar de clásicos. ¿Cómo enamorarnos de los clásicos? Bien, para comenzar, a ver, cuando escuchamos la palabra clásicos, ¿verdad?, muchas veces pensamos en libros antiguos, por supuesto, ¿cierto?, antiquísimos,
con muchas páginas, muchos capítulos. Hola, hola Gonzalo. Y que debemos leer, ¿cierto? Porque alguien nos dijo que había que leer. Es decir, quizás sea ese uno de los problemas, el origen del problema. Que muchas personas se acercan a los clásicos como si fueran una obligación. Los leen, ¿cierto? Porque aparecen en una lista, porque fueron escritos por un autor de renombre o por una autora, ¿cierto? Importante. Tienes que leerlos o tienes que leerlo. Pero es muy difícil enamorarnos de un libro en general, ¿verdad? Y más aún hablando de un clásico, cuando sentimos que estamos cumpliendo una tarea. Por eso la primera idea que quiero proponer la noche de hoy es... Por eso la primera idea que quiero proponer, ¿cierto? La noche de hoy es: no tenemos que leer los clásicos porque sean importantes. Tenemos que leerlos porque siguen siendo importantes, ¿verdad? Tenemos que descubrir por qué siguen siendo importantes hoy para la sociedad y también para nosotros. Esa es la primera idea que quiero instalar. Que tenemos que descubrir, ¿verdad? ¿Por qué siguen siendo importantes? Un clásico no es simplemente un libro antiguo. Tampoco es necesariamente un libro difícil, complejo de leer. No todos los clásicos son difíciles de leer. Algunos sí. Un clásico es una obra que, aunque haya sido escrita siglos atrás, aún nos plantea y nos dice algo sobre nosotros mismos. Hola, hola a todos quienes se están uniendo. Aún continúa diciéndonos algo. Las épocas cambian, las costumbres cambian, pero seguimos enfrentando muchas de las mismas preguntas de antaño. ¿Qué significa amar? ¿Qué significa ser libre? ¿Qué hacemos con la culpa? ¿Cómo enfrentamos la soledad? ¿Por qué deseamos lo que no podemos tener? ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar por cumplir y por conseguir nuestros sueños? Precisamente por eso los clásicos siguen estando vivos. Porque no hablan únicamente de la época en la que fueron escritos. Hablan de la condición humana. Exploran de forma magistral la condición humana. Cuando leemos, por ejemplo, Orgullo y Prejuicio, que lo tengo por acá atrás, no necesitamos vivir en la Inglaterra, ¿verdad?, del siglo XIX para comprender los prejuicios, para comprender que podemos errar como seres humanos, ¿cierto?, con las primeras impresiones, y reconocer a sí mismo que nos hemos equivocado y que podemos equivocarnos. Cuando leemos Madame Bovary, uno de mis clásicos favoritos, cuando leemos Madame Bovary, podemos no compartir las decisiones de Emma, su protagonista, Emma Bovary, pero comprendemos su insatisfacción con la vida, comprendemos sus expectativas versus realidad, y comprendemos su deseo de vivir una vida muy distinta
a la que estaba viviendo en ese entonces. Cuando leemos Los Miserables, podemos descubrir que una historia escrita, ¿cierto?, en el siglo XIX, todavía hoy, en la actualidad, siglo XXI, todavía puede hacernos pensar en la injusticia, la desigualdad, la pobreza y el perdón y en las segundas oportunidades. Hola, José. Cuando leemos Don Quijote de la Mancha, podemos descubrir que detrás del humor, porque es un libro muy divertido, existe una pregunta profundamente humana. Hola, Luis. ¿Qué ocurre cuando nuestros ideales chocan con la realidad? ¿Se han hecho esa pregunta, por ejemplo? Los clásicos sobreviven, ¿cierto? Porque los seres humanos seguimos siendo los mismos. A pesar de los años, a pesar de las épocas. Nos seguimos enamorando. Nos seguimos equivocando. Seguimos buscando sentido a nuestra vida. Seguimos teniendo miedo. Seguimos sintiendo celos. Por eso, para enamorarnos de los clásicos, quizá necesitamos dejar de acercarnos a ellos buscando leerlos correctamente. Leerlos correctamente. Porque leer un clásico no debiera convertirse en un examen. Hola, Jessie. No debiera convertirse en un examen. ¿Cierto? Quizás, y aquí abro también la segunda idea con una pregunta, quizás debiéramos acercarnos a ella haciéndonos la siguiente pregunta. ¿Qué me está haciendo sentir este libro? Para eso tienen que estar ustedes abiertos. Hola, hola. Tienen que estar ustedes abiertos a la posibilidad real de abrir esos libros y dejarse atrapar por ellos. A darle la oportunidad. Quienes no han leído algún clásico, ¿verdad? O, porque yo sé que muchos me incluyo, muchos hemos leído en el colegio clásicos, ¿verdad? Pero ahora en edad adulta, ¿verdad? Cuando ya no tenemos que rendir ninguna prueba, permítanse explorar ese mundo, el mundo de estas obras. Tienen que abrir, tienen que tener más amplitud y abrirse a esa posibilidad. Entonces, ¿qué me está haciendo sentir este libro? Porque antes de comprender completamente un libro, o por lo menos un libro de este tipo, déjense afectar por el libro. Permítanse sentir. Sientan rechazo por un personaje. Sí, sientan rechazo por un personaje. Por su comportamiento, por sus actitudes. ¿Cómo pudo haber actuado así? ¿Cómo hizo eso? Júzguenlo, permítanse juzgarlo. Porque eso también va a abrir en ustedes algo que desconocían. Se van a hacer preguntas y van a contrarrestar eso con sus valores. Van a decir, van a comprender mejor cuáles son sus valores y principios. Permítanse enamorarse de otro personaje. Enamórense, ámenlo. Amen su coraje, su valentía, su osadía. Amen que sea entregado. Amen que haga el bien. Yo recuerdo que me enamoré muchísimo del Quijote. En sus escasos momentos de lucidez, a pesar de eso, me enamoré de ese personaje. Lo amé.
hasta el día de hoy. Reconózcanse en una frase. En sus páginas, reconózcanse en una frase. Hagan clic. Y esa experiencia, imagínense, esa experiencia personal de pasar de un acto, del mero acto de leer, transfórmenlo en una experiencia lectora. O sea, ya con esto que les acabo de decir, convierten el acto de leer en una experiencia lectora. ¿Por qué? Porque están conversando con el libro. Están sintiéndolo. La comprensión, bueno, la comprensión viene después. No existe una única manera de leer un clásico, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cada lector llega a una obra con su propia historia. Por lo tanto, dos personas que leen el mismo clásico, que están leyendo el mismo clásico, posiblemente tengan interpretaciones y se hagan distintas preguntas, a pesar de estar leyendo el mismo libro. Asimismo, una persona que lee un libro, un clásico, a sus 20 años, por supuesto que va a ser muy distinto a leerlo a los 40, 50, porque ha vivido más, tiene otras experiencias, ha acumulado otras experiencias de vida, por lo tanto, se va a hacer otras preguntas. Y lo que quizás antes le llamaba la atención, ahora no le llame tanto la atención. El libro, ¿verdad?, no cambió, pero nosotros sí. Y esas páginas nos dan la posibilidad también de conocernos más a nosotros mismos. Y yo creo que ese también es uno de los grandes y uno de los más lindos regalos que nos puede hacer no solamente los clásicos, la lectura en general, que es ayudarnos a conocernos mejor. Es un regalo bellísimo. Bueno, por eso también, ¿cierto?, es importante elegir quizás el clásico adecuado para también un momento, el momento que uno esté viviendo. Yo siempre recomiendo partir con libros cortos, pero si la persona ya tiene formado el hábito lector y quiere, que está empecinado en aventurarse en una novela, en un clásico largo, ahí yo le recomendaría quizá un libro de aventura. Nunca fallan porque tienen de todo. Son lúdicos, son rápidos, son entretenidos, tienen personajes muy, muy divertidos también, muy pintorescos. Eso como recomendación. Bueno, y aquí aparece otra idea también, la tercera, otra idea importante. No todos los clásicos tienen que gustarnos. No todos los clásicos tienen que gustarnos. A veces creemos que si un libro, considerado una obra importante, ¿verdad?, no nos gusta, el problema está en nosotros. ¿Ya? Pero no es así. Podemos reconocer la importancia de una obra y aún así no disfrutarla. Imagínense, podemos disfrutar, o sea, podemos reconocer la importancia de una obra y aún así no disfrutarla. Podemos admirar a un autor y no conectar necesariamente con todos sus libros. Leer no consiste, ¿cierto?, lo que les decía, en aprobar un examen. No. La literatura, la lectura, ¿cierto?, nos tiene que hacer sentir bien. Tiene que ser un momento placentero. Por eso, para enamorarnos de los clásicos, quizás haya que modificar la pregunta.
en vez de preguntarnos, ¿seré capaz de leer este libro? ¿Qué puede decirme este libro? ¿Qué puede enseñarme este libro de mí? ¿Qué puede enseñarme este libro de mí? Cambia completamente el sentido. E incluso esa pequeña modificación cambia completamente la relación que puedo yo tener con la lectura. Porque recuerden que finalmente lo que uno forma con la lectura es un vínculo. Por eso hablamos de relación con la lectura. Entonces, un clásico, ¿cierto?, no es una reliquia que está encerrada en una biblioteca, en un armario lleno de libros. Es una conversación que sigue abierta, que sigue vigente. Un autor escribió hace 100 o 500 años, ¿verdad? Y nosotros, desde nuestro presente, desde la actualidad, la traemos. Abrimos esa conversación. Con todas estas preguntas que uno se formula. Cada vez que alguien lee Jane Eyre, Crimen y Castigo, La Odisea, estos libros vuelven a entrar al mundo, a nuestra vida, y nos enriquece. Nos enriquece el alma, el espíritu, nos hace también con todas estas preguntas que uno se va haciendo. Obviamente nos volvemos, ¿cierto?, personas más, seres más pensantes. Hola Nati, hola, hola. Ahí estoy saludando. Entonces, esa quizás es una razón más, otra razón más, ¿verdad?, también para leerlos. Porque bueno, un libro acompaña, ¿cierto? Y estos libros, por algo han estado tanto tiempo, por algo hay tantos lectores, ¿verdad?, en todo el mundo que los siguen leyendo. Un libro únicamente está vivo cuando hay lectores que los leen. De esa forma, un libro, su historia sigue viva. Historias, ¿verdad?, de personajes que aman, que sufren, que se decepcionan, personajes que fueron creados, ¿verdad?, hace cientos de años, pero que hoy en día tienen asidero en la actualidad. ¿Por qué? Bueno, porque trascienden también a través de sus principios, a través de sus valores, a través de las decisiones que toman, y que a su vez a nosotros también nos hace pensar y cuestionarnos muchas cosas, incluso nuestro actuar, nuestro proceder, la forma en que pensamos también. ¿Por qué? Porque exploran, como lo dije al inicio, exploran de una forma magistral la condición humana. Además de, obviamente, hablar del contexto histórico, de la época, por supuesto que sí. Entonces, bueno, ahí también comienza, creo yo, el verdadero amor de los clásicos, por los clásicos, cuando comienzan a sentir sus historias.
no cuando aprendemos, ¿cierto? O no solo cuando aprendemos quién escribió el libro, cuándo se publicó, digamos, no cuando memorizamos este tipo de datos, sino cuando una historia, ¿cierto? Que se escribió hace tantos años, aún consigue sacar de nosotros preguntas. Ahí le encontramos sentido a la lectura. Además, obviamente, de que se traducen en un grato momento. Cuando cerramos el libro y sentimos que de alguna manera ya no somos exactamente la misma persona antes de leerlo, entonces ahí se está formando este maravilloso vínculo. Ahí ganaron. Si se hace algo, si dentro de ustedes se hace clic a algo, se enciende algo, entonces fue un momento ganado y se está formando ya, ¿cierto?, la relación con ese libro, con esa obra, con la lectura. Los clásicos, ¿cierto?, por supuesto que no son libros muertos, son historias, son conversaciones que se niegan a terminar, que siguen estando presentes. Y quizá la mejor manera también de acercarnos a ellos, a los clásicos, es también hacerlo, es a través de esta pregunta. ¿Qué puede enseñarme este libro, esta obra, sobre el mundo, sobre los demás, pero sobre todo de mí mismo? Cuando encontramos una respuesta, el clásico deja de ser obligación. Si lo leen y encuentran una respuesta, por pequeña que sea, a esa pregunta, entonces el clásico ya dejó de ser una obligación y pasó a ser parte de la vida de ustedes, porque aportó algo también a su vida, les enseñó algo. Y sumado a eso, ¿verdad?, a ese viaje que significó esta lectura, porque finalmente es un viaje, sintieron, se emocionaron, se conmovieron con la historia, entonces lo han ganado todo. Comunidad, quiero agradecer enormemente que hayan estado la noche de hoy, porque ya es noche, la noche de hoy acá conmigo. Espero que les haya gustado, espero que, sobre todo que les haya gustado, que les haya servido esta casi media hora, ¿verdad? Como siempre les digo, este live lo voy a subir ahora a mi cuenta. Ojalá puedan también comentar ahí, dejar algún comentario en relación a los clásicos, por supuesto. ¿Con qué clásico los enamoró? ¿Qué libro están leyendo ahora? También puede ser. Así que eso, gracias a todos por estar presentes. Que pasen una linda tarde y una buena semana también.